Let me take you back to the start. My name is Marcy, and I've been married to Michael for almost 20 years. We met in college, fell hard and fast, got married a few years after graduation, and had Jamie shortly after that. We were the typical suburban family. Michael worked in sales, I managed a local grocery store, and weekends were for soccer games and family barbecues. That particular November morning was supposed to be like any other. I dropped Jamie off at school. He was in his sophomore year and already talking about colleges, scholarships, the whole deal. I was heading to work, but first decided to check our bank accounts. We'd been saving for Jamie's college in a separate account, something we both promised to contribute to regularly. Michael had been a bit secretive lately, saying he was working on a big deal that would benefit all of us. I trusted him, maybe too much. So, there I was, sitting in the car outside the store before my shift, logging into our online banking. What I saw, or rather, didn't see, hit me like a ton of bricks. The balance was zero. Not low, zero. Panic set in first, then confusion. I dialed Michael immediately. Michael, where's the money in Jamie's college fund? My voice was more of a whisper, scared of the answer. What? Babe, calm down. What money are you talking about? His voice had that irritatingly calm tone that always signaled trouble. Marcy, I haven't touched it. Maybe there's some mistake with the bank. Check again. I logged in again, hoping to see a different number. But nothing changed. No mistake, it's all gone. What the hell is going on? Look, I don't know, okay? I'll sort it out. Just go to work, and we'll talk later. He hung up before I could argue further. But I couldn't let it go. I called in sick, turned the car around, and drove straight to the bank. The manager, a nice woman named Janice who knew us personally, pulled up the records. The color drained from her face as she turned the screen toward me. There had been transfers, large ones, to various accounts over the past few years. All authorized by Michael. I stormed out of the bank, drove home, and waited for Michael. When he walked through the door, the look on his face told me he knew he was caught. Marcy, before you say anything. Save it, Michael. Years? You've been stealing from our son for years? My voice was loud enough to shake the pictures on the walls. Stealing? No, I was investing it. In a business, for us. It was supposed to be a surprise. A surprise? You surprise someone with a birthday party, not by draining our son's future. How could you do this to us? I was yelling now, each word sharp and bitter. He started to say something, but stopped when he saw the look on my face. He knew this was different, this was serious. I need to think. I can't even look at you right now. I walked away, my mind swirling with betrayal, anger, and the terrifying question of how we were going to afford Jamie's college now. The next morning, my mind was still racing. Michael was already at the kitchen table when I walked in, his mother, Gloria, sitting beside him with a cup of coffee in her hands. The air was thick with tension, and I could tell this wasn't going to be an easy conversation. Michael, I want every penny put back into Jamie's account today, I said, my voice steady but firm. Gloria scoffed, rolling her eyes. Oh, please, Marcy, don't be so dramatic. Michael was only trying to help the family. I turned to her, shocked by her dismissal. Dramatic? It's our son's future we're talking about, Gloria. How can you just sit there and defend him? And besides, Gloria added, it's about time Jamie learned to stand on his own 2 feet. Why should he rely on us to pay for his education? I stared at them, dumbfounded. So, you're saying our promise to our son means nothing? That we should just let him fend for himself? Gloria shook her head, look at you, making a mountain out of a molehill. I'm not going to stand here and be called hysterical for caring about our son's future, I shot back, feeling the heat rise in my cheeks. Michael sighed, rubbing his temples. Look, Marcy, I think it's best if we just cool off. We're obviously not going to agree on this.
No, we're not, I agreed, my mind made up. I want a divorce, Michael. The room went silent. Even Gloria stopped her tutaying. A divorce? Over this? Marcy, you need to think about this more clearly, Michael said, his voice low. I've never been more clear about anything. You took our son's future away, and you expect me to just accept it? No, I can't and I won't. And I want the house in return for all the money you spent. That's my final decision. Michael laughed, a cruel sound that filled the room. You think you can just take everything? I'll fight you for the house. I'll fight you for every damn thing in that divorce court. I could feel Gloria's eyes on me, her disdain palpable. But I was beyond caring what she thought. Fine. Fight all you want. But I'm done here. Come on, Jamie, we're leaving. I called out to my son, who had been waiting in his room, probably overhearing everything. As Jamie and I gathered our things, Gloria's voice followed us. You're making a mistake, Marcy. You'll see. You'll come crawling back. I didn't even turn around. With every step towards the door, I felt a small piece of my old life fall away, but I also felt a strange sense of freedom. Jamie and I got into the car, and I drove us to my parents' house. We were together, and that's what mattered. A week had barely passed when Michael and his mother, Gloria, decided to storm into my parents' house like they owned the place. I was in the kitchen, helping Mom with dinner, when I heard the front door slam open. There they stood, Michael looking smug and Gloria red-faced with anger. We've hired the best lawyers, Marcy, Michael announced as if he was declaring war. And they're going to prove that my mother funded the purchase of our house. So, you might want to reconsider your demands, unless you want to lose everything. Gloria stepped forward, jabbing a finger in my direction. Yeah, and you better just forget about the money Michael took. Accept the divorce and the house split 50-50, or we'll make sure you and your son end up with nothing. Listen here, Michael, I shot back, my voice steady despite the anger boiling inside. I was the one who made the initial payment on that house. We both know that. Your mother's claim doesn't change the truth. Gloria's face turned an even brighter shade of red. Lies. My money bought that house, and we're going to prove it. When we're done with you, you'll be begging on the streets. Michael nodded, backing up his mother's venomous words. It's time you face reality, Marcy. You and your son will be out of that house before you know it. My mother, who had been silent until then, finally spoke up. You have no right to come into our home and speak to my daughter that way. Get out, now. But Gloria wasn't done. She scoffed and turned her rage towards me again. You think you're smart, huh? Well, let me tell you something, young lady. It's not just about the house. You're going to lose everything because of your stubbornness. That was when my father stepped up, his presence towering over both Michael and Gloria. I think you've said enough. Both of you, get out of my house now, or I'll throw you out myself. They hesitated, Michael's arrogance fading as he met my father's unwavering gaze. Gloria tugged at his arm, muttering something under her breath as they turned to leave. Once they were gone, the house fell silent except for the sound of my racing heart. My hands were shaking, and I could feel tears threatening to spill over. Later that same day, after dinner had been cleared and we were all trying to find some normalcy, Jamie spoke up. He had been quiet throughout the meal, lost in thought. Mom, I remembered something weird, he began, looking unsure. A couple of weeks ago, I saw Dad and Aunt Linda at the mall. They were in the jewelry store. My heart sank. Linda had been my best friend since high school. What were they doing there? I asked, though part of me wasn't sure I wanted to know the answer. They were picking out jewelry. Aunt Linda said it was a gift for you. Jamie's voice trailed off, his expression confused. A gift for me? I repeated, feeling a mix of hope and suspicion. But he never gave me any jewelry. Yeah, and that's what's weird. They were laughing and looked really close.
Aunt Linda even told me to keep it a surprise. Jamie frowned, clearly troubled by the memory. My mind was racing. None of this made sense. Why would Michael buy jewelry with Linda and not give it to me? And after today's confrontation, everything felt even more suspicious. I need to get to the bottom of this, I said more to myself than to anyone else. I'm going to hire a private detective. I need to know what's going on. I could feel my resolve hardening. If Michael was cheating on me with my best friend, I had to know the truth. A couple of weeks later, I got a call from the detective I'd hired. His voice was grave as he asked me to come to his office to discuss his findings. My stomach churned the entire drive over. When I arrived, he handed me a thick envelope. "Mrs. Harper, I'm sorry to say, the news isn't good," he started, and from there, he laid it all out. The detective had followed Michael and Linda, taken photos, and even got receipts from their purchases, including an expensive necklace that certainly never made its way to my neck. "Your husband and Mrs. Linda have been having an affair. I'm very sorry." The drive home was a blur. When I finally got back to my parents' house, I found Mom and Dad in the living room. I told them everything, showing them the photos and receipts. The shock on their faces mirrored the hollow feeling inside me. "Oh, Marcy, I'm so sorry," Mom said, her voice breaking as she came over to hug me. "That woman has been in our home, shared our meals. How could she?" "I can't believe Linda would do this to me," I whispered, feeling a tear roll down my cheek. "All these years, she's been lying to me, to all of us." Jamie came into the room then, hearing the last part. "Mom, are you okay? What happened?" I wiped my eyes and managed a small smile for him. "It's going to be okay, honey. We just found out something upsetting about Dad and Linda, but we'll get through this. We're together, and that's what counts." That night, as I lay in bed, the betrayal gnawed at me. Michael and Linda had deceived me, stolen from me, and broken my trust. But I knew one thing for sure, I wasn't going to let them destroy me. I would fight back, for my son and for the life I deserved. The next morning, I called Linda and invited her to chat. 2 hours later, I sat across from Linda at the small cafe where we used to meet for our girls' chats, the irony of the situation not lost on me. She seemed oblivious to the storm brewing inside me, smiling as she sipped her coffee. "So, how's Jamie doing, huh? Must be getting ready for college soon?" Linda asked, her voice light and breezy. I clenched my jaw, staring straight at her. "Actually, Jamie's not doing great. He's been robbed by his father's mistress." Her smile faltered, and she set down her cup, a flash of guilt crossing her face. "Marcy, what are you talking about?" "I know about you and Michael, Linda. I've seen the proof." I leaned forward, my voice low and steady. Her face drained of color, her eyes dropping to the table. "Marcy, I can explain," she stammered, fidgeting with the new ring on her finger. I pointed at her ring sharply. "That ring you're wearing? It was bought with money meant for Jamie's education. Money that Michael took from our life savings." Linda's eyes filled with tears, her voice barely a whisper. "I didn't know, Marcy. He told me he was getting a divorce, that you two were practically done." I scoffed, the anger and betrayal churning inside me. "And you believed him? After all these years, you just took his word and didn't think to ask me? To think about Jamie?" She wiped at her eyes, nodding slowly. "He said he would leave you the house and everything in it. He told me he made enough money to cover it all and that he wanted to leave with dignity." "That's a lie, Linda. He's left us with nothing. There's another woman, too, someone from his work. Did you know about her?" The words were like venom, but they needed to be said. Linda shook her head, her face crumpling as she began to sob. "No, I didn't know. I'm so sorry, Marcy. I've been so stupid." For a moment, I just watched her cry, the years of friendship battling with the raw, fresh wound of her betrayal. Then, slowly,
I felt my anger start to subside, replaced by a weary sadness. Look, Linda. I don't know if we can ever go back to how things were. But I appreciate you being honest with me now. She took a deep breath, nodding as she pulled off the ring and slid it across the table. I'll give you everything back. The jewelry, the car he bought me. It's the least I can do. It won't cover everything. The money's gone, and Jamie's future is up in the air. But it's a start. We sat in silence for a moment, the weight of everything pressing down on us. Then Linda looked up, her eyes red but resolute. Let me help, Marcy. Let's figure this out together. For what it's worth, I want to make things right. We spent the next hour talking, not about the past, but about what we could do moving forward. Linda handed me the keys to the car Michael had bought her, along with a bag containing the jewelry. I'll do whatever it takes, Marcy. I owe you that much. The morning after my heart-to-heart with Linda, my phone buzzed early. It was Linda again, sounding more urgent than ever. Marcy, you're not going to believe this. Michael's company is throwing a big bash for his promotion tonight. It's at that fancy place downtown. Everyone will be there, including all the big bosses. That evening, we arrived at the restaurant, a sleek, modern place filled with Michael's colleagues in high spirits. I spotted Michael, laughing and clinking glasses, the picture of success. Seeing him like that, so carefree, fueled my resolve. Linda nudged me. Ready? As I'll ever be. Before I could second-guess myself, I stepped forward just as Michael caught sight of me. His smile vanished, replaced by a scowl. What the hell are you doing here, Marcy? You need to leave. Now. His attempt to intimidate me in front of his peers only made me stronger. Actually, I'm here to congratulate you, Michael. Mind if I borrow the spotlight for a moment? His confusion was palpable as he hesitated. His boss, Mr. Carlson, noticing the exchange, gestured for me to continue. Please, let's hear what Marcy has to say. With all eyes on me, I moved towards the front where a projector was set up for presentations. Thank you, Mr. Carlson. The murmurs began as I clicked the remote, and images flashed on screen, photos of Michael and the financial director, cozy and compromising. The crowd gasped, and whispers filled the air. Not only has Michael been unfaithful to his family, but he's also been stealing from the company. Here are the financial records to prove it. The next slides showed documents, clear as day, detailing the fraud Michael and his mistress had committed. The room erupted into chaos. Michael tried to protest, his face turning red. This is nonsense. She's just a scorned woman. But Mr. Carlson, who had been examining the documents closely, silenced him with a raise of his hand. Enough, Michael. If these documents are real, you've not only betrayed your family but also this company. He turned to the financial director, who was now as pale as a ghost. And you, Jessica, will need to explain a lot. Security will escort you both out until we sort this out. Consider yourselves suspended, effective immediately. Michael looked like he'd been slapped, his eyes darting around the room, finding no allies. He glanced at me, fury and disbelief in his eyes. But I wasn't done yet. I trusted you, Michael. More than that, I loved you. We built a life together, a family. And you threw it all away. I hope it was worth it. With those final words, I walked away, Linda at my side, her hand squeezing mine in support. The last thing I heard was Mr. Carlson calling for calm as we exited the building. After Michael and his mistress were fired, they had to return all the stolen money to avoid a lawsuit, a small victory in the grand scheme but a victory nonetheless. Now, I was bracing myself for the biggest fight yet, the divorce and the battle for our house. I sat there with my lawyer, papers neatly stacked in front of us. Michael and his lawyer were across the room, looking less confident than usual. Gloria sat right behind him, her eyes shooting daggers across the room at me. As the judge entered, everyone rose, the room steeped in formality. Please be seated.
the judge commanded, and the session began. My lawyer presented the case succinctly. Your Honor, we have clear evidence of Mr. Harper's infidelities and misuse of the couple's joint finances. We have bank records, photographic evidence, and testimonies confirming that Mr. Harper diverted family funds to support extramarital affairs. The courtroom was silent, all eyes on us as we presented each piece of evidence. Michael's face grew paler with every document displayed. Then it was Gloria's turn. She stood, almost trembling with fury. Your Honor, this is all lies. My son is a good man. It's Marcy who drove him to do what he did. Besides, the house they lived in was bought with my money. Her voice was shrill, desperate. I clenched my fists under the table, trying to maintain composure. Mrs. Harper, do you have any proof of your claims about the house? The judge asked, his tone skeptical. Well, I don't have the papers here, but it's true, she stammered. My lawyer then stepped up, handing a stack of documents to the judge. Your Honor, these are the bank statements and mortgage payments clearly showing that it was, in fact, Marcy who made the initial down payment and subsequent mortgage payments from her personal account. The judge nodded, examining the documents carefully. Michael whispered something to his lawyer, a look of defeat settling over him. Then, the unthinkable happened. Gloria, unable to contain herself, stood up and shouted, "This is all your fault, Marcy. If you'd been a better wife, my son wouldn't have needed other women." The courtroom erupted into murmurs. The judge banged his gavel. Order! Mrs. Harper, one more outburst like that and I will have you removed from this courtroom. Gloria sank back into her seat, muttering under her breath. After reviewing everything, the judge finally spoke. Having considered all the evidence presented, it is clear that Mr. Harper has not only been unfaithful but has also significantly mismanaged marital funds. Therefore, the court rules in favor of Mrs. Harper. The house will remain under her ownership, Mr. Harper will return 50% of the misused funds, and additional compensation for emotional distress will be awarded to Mrs. Harper. Michael looked like he had been punched in the gut, his head hanging low. Outside the courtroom, I took a deep breath of free air. It was over. The lies, the deceit, the years of hidden betrayal, finally out in the open and judged accordingly. Jamie had been there, in the courtroom, seen it all. His father's and grandmother's disgraceful behavior left an indelible mark on him. It was after the trial, on a quiet evening at home, when he came to me, his decision weighing heavily on his young shoulders. Mom, I can't see Dad anymore. Not after everything. I don't think I want to talk to Grandma Gloria either. Jamie's voice was firm, resolute even, but I could see the pain flickering behind his eyes. I pulled him into a hug, my heart aching for him. It's okay, Jamie. You do what you feel is right for you. I'm here, no matter what. In the weeks that followed, the idea of remaining in the house that was once a symbol of our family's unity felt more and more impossible. I made the decision to sell it, to give Jamie and myself a true fresh start. We chose a smaller, cozier place not far from the college Jamie hoped to attend, a new beginning within reach of his future. Michael's downfall was steep and rapid. His career was shattered, his reputation in tatters. The last I heard, he was barely scraping by, relying on odd jobs and his mother's pension after the hefty sum he had to return to us. One evening, while Jamie and I were unpacking boxes in our new living room, he looked up from a book he'd just shelved. Mom, do you ever feel bad for Dad? His question caught me off guard, a simple query filled with complex emotions. I paused, considering my words carefully. Jamie, I feel sad about how things turned out. But feeling bad for him? He made his choices, honey. We all have to live with the results of what we do. What's important is that we try to do better, be better. Jamie nodded, a thoughtful frown creasing his brow. I want to be nothing like him, Mom. And you won't be. You're your own person, with your own choices to make. I ruffled his hair, proud of the young man he was becoming. Life slowly found a new rhythm, our days filled with work, school, and the occasional movie night in our snug living room. I continued my job at the grocery store,
the normalcy of work a welcome anchor. As the days turned into weeks, and weeks into months, our new home grew around us like the garden we tended together, slowly, with care, and a lot of love. Reflecting one evening over a cup of tea, I realized that despite the trials, the heartaches, and the upheaval, we had emerged stronger. I had fought for my son's future and my own peace of mind, and won. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo.
Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante.
Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado,
pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme.
Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Cerry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.